Hola, el día de hoy vamos a llevar nuestro modelo antirrelación de la clínica San Patas a Access. Para eso vamos a abrir Access el día de hoy. Una vez lo cargamos, vamos a fijarnos en que vamos a crear una base de datos, una nueva base de datos. Aquí le vamos a colocar el nombre. Bueno, le decimos crear. Vamos a decirle que sí, que lo guarde allí, o si yo quisiera una dirección diferente, selecciono la carpeta y busco la ruta en mi equipo, la dirección en mi equipo donde lo voy a guardar. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a colocar los campos de las tablas. A nosotros nos habla una tabla por defecto que dice tabla 1. Vamos a crear una nueva tabla. Bueno, en nuestro caso, aquí en el modelo de entidad de relación que nosotros diseñamos, pasa algo interesante. En paciente yo tengo algo que se llama código postal. El código postal puede ser el mismo para varias personas. Si hubiera sido uno único para esa persona, por ejemplo el campo cédula, que no está allí mencionado, pero donde hubiera sido mencionado, tendría dos candidatos para hacer llave primaria. Entonces, en ese caso, uno de los dos solamente puede ser llave primaria. En este caso, pues no se presentó, entonces seleccionamos el código. Listo, entonces tenemos la tabla paciente. Vamos a llamar la tabla paciente. Tengo aquí, le digo crear tabla. Bueno, primero vamos a ingresar entonces los nombres de los campos y luego les cambiamos los nombres a las tablas. Vamos a revisar entonces la tabla pacientes. Código. Bueno, coloqué aquí los nombres para no irlos a olvidar, entonces voy a empezar. Vengo aquí, el nombre es ID. En este campo se va a llamar nombre. Este campo se va a llamar apellido. Este campo se va a llamar dirección. Voy a pausar el video para no hacerlo tan largo. Bueno, ya tengo los campos colocados aquí. Entonces ahora voy a cerrar. Y esta tabla se llama paciente. Listo. Si le hacemos doble clic a nuestra tabla paciente, queda lista para empezar a colocar los registros. Por ejemplo, Claudio, Pérez, carrera 23, bueno, en fin. Ahorita vamos a ir llenando una a una todas las otras tablas de nuestro modelo entidad-relación. Si no tienes el modelo entidad-relación definido, va a ser difícil que puedas llevarlo aquí directamente a Access. Código. Nombre.
apellido, especialidad, teléfono. Código. Cuando yo creo un campo, puedo determinar si ese campo va a ser de tipo texto corto, donde vamos a digitar, por ejemplo, un nombre, un apellido, una cédula, o es un campo numérico, un nombre, un apellido, un campo numérico que puede ser donde digitamos una cédula sin puntos, sin nada. Si es un campo donde voy a colocar valores en dinero, si es un campo de fecha hora, si es un campo solamente de seleccionar, en fin, los diferentes tipos de opciones que tengo aquí, puedo seleccionar una de ellas. En este caso, por ejemplo, el código que yo le estoy diciendo que ingrese allí es el de la tabla de ingreso. Bueno, ya tengo entonces mis 3 tablas aquí, las de la clínica San Patracio. Cuando yo he creado mis tablas, también puedo decirle aquí, clic derecho encima de la tabla y decirle vista de diseño. Esta vista de diseño me sirve a mí para empezar a colocar los tipos de campos. ¿Qué tipos de campos puedo tener yo? Campos de verdadero o falso, puedo tener campos de texto, campos numéricos. En las bases de datos nosotros manejamos tipos de campos. En otra clase, ya cuando esté la nueva docente, pueden ampliar esa parte de los tipos de campos. Por ahora solamente estamos aprendiendo a crear la base de datos. Ya eso es tema de otra clase. Entonces, por ejemplo, aquí el ID que tengo aquí es un ID. Y se puede autonumerar el registro. El código que yo tengo acá, pues vamos a decirle que es un campo de número y que es un entero largo que va a digitar la persona. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en médico, lista de diseño a los campos. El ID que se autonumere, el código que sea un texto corto o puede ser un texto largo. ¿Por qué tipo texto? Porque puede ser que sea AB32. Cuando tiene letras se vuelve un campo de texto. Es diferente de decirle, por ejemplo, 35, 29, 56, que sería un campo numérico completamente. El nombre, pues, podemos colocarlo como un texto corto o como un texto largo. Si lo colocamos como texto largo, cuando tenemos muchas tablas, nuestra base de datos va a empezar a pesar un poco más. ¿Por qué? Porque esos espacios que no se llenan con basura, que nosotros no lo vemos finalmente, pero cuando la persona que se encarga de administrar la base de datos revisa y se hace algo más exhaustivo, todos esos campos o esos espacios se convierten en caracteres que se les llaman finalmente que son basura, que están implícitos dentro de los registros. Entonces por eso es importante de pronto limitar la cantidad o que efectivamente sea el tipo de campo que yo necesito, evitando que sea un poco más extenso de lo que debe ser. Listo. Entonces aquí yo puedo ir cambiando. Ya de por sí las tablas a mí me agregan un ID, o sea, una llave primaria. No hemos trabajado en este momento con llaves secundarias, entonces aquí yo le puedo decir quíteme la llave principal haciendo clic acá o colóqueme ese campo como una llave principal. Listo. Vamos a dejar entonces, en este caso nuestro ID era el código.
Entonces en este caso pues ya no necesitaríamos la fila, a no ser de que yo quiera digitar ese código. Pero como ya tenemos el ID, podemos eliminarlo y dejarlo aquí como no que se autonumere, sino más bien que sea de número. Nosotros mismos lo vamos a ingresar. En caso de ingreso, vamos a decirle vista de diseño, pasa exactamente lo mismo. Vamos a eliminar el código y vamos a dejar el ID. Eliminar filas y podemos dejarlo que se autonumere. Porque el ingreso son números consecutivos. Cada vez que ingresa un paciente es un número más, un número más. En paciente hacemos lo mismo. En paciente, la autonumeración la dejamos que nosotros de pronto seamos los que la tenemos que ingresar. Podemos dejarlo como un número. Listo. Ahora, para poder relacionar los campos entre las tablas, necesitamos colocarle el nombre respectivo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, nosotros tenemos aquí un código, pero es este mismo código y está escrito de la misma manera. Entonces, para cambiarlos o poder identificar a qué tabla pertenecen o a qué entidad, código, por ejemplo, PA. Pero este mismo código PA debo agregarlo en las tablas aquí para que se sepa la relación que existe. Y por ejemplo, este código PA también va relacionado aquí con la tabla de ingresos. Entonces se sabe que existe una relación entre código paciente, la tabla de ingresos, y entre código paciente y la tabla médica. ¿Listo? Entonces aquí en ID vamos a colocarle ID PA. En ingreso vamos a colocar aquí ID PA, como lo colocamos acá. Y aquí en médico, exactamente igual que como lo pusimos en la tabla paciente, vamos a colocarlo en médico, aquí al final. Texto corto. ¿Listo? Ahora vamos a ir a herramientas de datos, aquí en nuestra pestaña. Venimos aquí donde dice relaciones. Las voy a seleccionar todas y le digo agregar. Y cierro. Listo, ya tengo mis relaciones aquí. Bueno, vamos a verificar aquí en médico, vista diseño. Ok. Listo. Aquí en ingreso, vista de diseño, y el ID PA no me lo tomó, así que le vamos a dar control G de gato. Y ahorita volvemos a la tabla de relaciones. A darle control G de gato ya me aparece el ID PA. Y este ID de paciente, vista de diseño, tengo que darle también control G de gato para que me guarde el nombre correcto. Listo. Ahora vamos a seleccionar esta llave de aquí. Con ID PA. Simplemente hacemos como en PowerPoint. Tomo este campo de aquí y lo arrastro hasta aquí abajo para que me aparezca esta ventana. Entonces le voy a decir exigir integridad referencial. ¿Qué significa exigir integridad? Que los datos, nosotros lo vimos en una clase,
La integridad de una base de datos es que los datos que están allí sean los que son, que no entren a hacer modificaciones ni nada, así que se modifiquen automáticamente tampoco, sino que sean los datos que se ingresaron. ¿Qué se actualiza en cascada? ¿Qué significa que se actualice en cascada? Quiere decir que si yo en ingresos digito, por ejemplo, el número 1 o ingreso el número 1, automáticamente no tengo que ir a la tabla médico a digitar el 1, sino que me va a aparecer el número 1 allí. Y que se eliminen en cascada, quiere decir que si elimino el número 1 de aquí, se va a eliminar automáticamente el registro de aquí de médico del número 1, o sea, se eliminan en todos. ¿Listo? Tipo de combinación. Tipo de combinación, listo, le decimos aceptar. Y le vamos a decir crear. Vamos a decir aceptar. Dice que actualmente la tabla médico se está utilizando. Voy a cerrar entonces las tablas. Por ejemplo, aquí tengo abierto paciente, la voy a cerrar. Tabla 1, la dejo allí y quedo en la pestaña relaciones. Voy a volver a hacerlo. Listo. Uno a varios, tipo de relación. Ok. El IDPA, perdón, del paciente, las tengo en el orden incorrecto. Debo relacionarlo con el IDPA de médico. Listo. Y este IDPA de paciente es el que relaciono con el de ingreso. Vamos a mover estas tablas un poquito para organizarlas mejor a como teníamos nuestro diagrama. Listo. Entonces, en nuestro diagrama, paciente se relacionaba con médico y paciente se relacionaba con ingresos. En nuestra base de datos, IDPA, que es este, vamos a ampliar un poquito la entidad, es el que se relacionaba con ingreso y con médico. Cuando yo tengo una relación de dos tablas, bueno, y para terminar, yo me puedo parar encima de una de las relaciones, darle clic derecho, decirle que modificar relación. Entonces, tipo de relaciones de uno a varios. Puedo hacer modificaciones, bueno, ya con esto dejamos hasta aquí, chicos, lo que fue la generación de nuestro modelo entidad-relación. Es importante porque tenerlo definido, porque nosotros necesitamos llevar finalmente esto a nuestra base de datos. Así empezamos a armar nuestro sistema de información. Estamos hablando ya de lo que es tener una base de datos constituida, estructurada, donde tengo ya nombres de campos, que finalmente esto es lo que se va a ver reflejado en los formularios o como nombre de campos de columna. Si ustedes observan, cuando yo voy a empezar a alimentar de forma manual mis datos, aparece como si fuera un Excel, donde yo puedo ir ingresando los datos, aquí puedo hacer las modificaciones de los campos, en fin. Ya con la próxima docente ustedes van a ver de pronto un poquito más esto, van a ver otro tipo de cosas ya para finalizar el tema y poder empezar con un nuevo tema. Esto es todo por ahora, chicos. Muchísimas gracias a todos los que me han escrito, los que se han comunicado conmigo. Les agradezco mucho su amabilidad y les deseo una feliz Navidad.